Un saludo de bienvenida. Seguramente ya esperaban este espacio que siempre cuenta con su complicidad para compartir unos minutos de recuento histórico, con el apoyo siempre provechoso de interesantes materiales audiovisuales. En cierta ocasión, un destacado revolucionario expresó: no desconozco el peligro, no lo busco, pero tampoco lo rehuyo. Trato sencillamente de cumplir con mi deber. ¿A quién nos estaremos refiriendo? Como seguro lo quieren saber, acompáñennos porque este es justo el tiempo para recorrer la historia que nos cuentan las imágenes. Nuestro encuentro será una buena oportunidad para evocar los sucesos ocurridos el 13 de marzo de 1957, que tuvieron como principal organizador y dirigente a José Antonio Echeverría Bianchi, autor de la frase con la que iniciamos hoy. Solo una breve pausa para los avances y enseguida comenzaremos el recorrido en imágenes por la historia. Radio Robo informando, la atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando tendrá a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del director estudiantil, José Antonio Echeverría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista en su propia madriguera del Palacio Presidencial. El asalto al Palacio Presidencial y la toma de la emisora Radio Reloj constituyeron hechos de una gran repercusión en la década del 50 durante la República Neocolonial. Pero, ¿cómo se producen? ¿En qué circunstancias? Para encontrar las respuestas será prudente que hagamos un poco de historia. El presidente Eisenhower reveló hoy que los Estados Unidos han sometido a las Naciones Unidas nuevas proposiciones para hacer frente a la situación en el cercano Oriente. El primer magistrado norteamericano no puso en claro, sin embargo, que corresponde a la ONU tomar la iniciativa. Al comenzar el año 1957, la dictadura de Batista pretendía aparentar tranquilidad, pero los hechos ocurridos en la zona oriental, los meses finales de 1956, lo convirtieron en una guerra sin cuartel, pues el levantamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba y el desembarco del Granma en la costa sur de la provincia de Oriente fueron acontecimientos muy evidentes. Al finalizar la censura de prensa impuesta por la dictadura a raíz del desembarco del Granma el 12 de diciembre de 1956, luego de la publicación de un amplio reportaje del periodista Herbert Matthews, aparecido en el diario The New York Times, con fotos y detalles, se conoció tanto en Cuba como en el exterior que la insurrección era una realidad y su jefe, Fidel Castro, estaba vivo y continuaba en pie de lucha en la Sierra Maestra. José Antonio Echeverría, junto a Fructuoso Rodríguez, René Anillo, Juan Nuiri y otros miembros del Ejecutivo de la FEU, participan en el masivo recibimiento tributado a los combatientes en la estación de ferrocarriles de La Habana. Luego del encuentro con Fidel, el periodista norteamericano se reunió en La Habana con José Antonio Echeverría y le hizo una entrevista que se publicó el 10 de marzo de 1957 en la revista Bohemia bajo el título Facción Estudiantil Acusada, donde, entre otras, plantea que la dirigencia de la Federación Estudiantil Universitaria está huyendo con éxito de la vigilancia policíaca. Las autoridades acusan a los muchachos de complicidad con Fidel Castro, con quien suscribieron un pacto en Ciudad México. Termina el trabajo con una descripción del líder estudiantil en la que expresa: sus amigos le llaman el gordo, pero en realidad se trata de un muchacho robusto con abundante cabellera. Tiene 24 años y estudia arquitectura. Es evidente que se refería entonces al joven José Antonio Echeverría.
José Antonio Echeverría Bianchi fue un dirigente y revolucionario, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, 1954-1957, fundador del Directorio Revolucionario Brazo Armado de la FEU y uno de los principales líderes opositores a la dictadura de Fulgencio Batista. Firma junto a Fidel Castro la Carta de México, que unía a la FEU y al movimiento revolucionario 26 de julio en la liberación de Cuba. La Carta de México que se menciona fue firmada por Fidel Castro y José Antonio Echeverría el 29 de agosto de 1956 en la capital de ese país y constituye un legado permanente para la juventud y un compromiso eterno de esa con Fidel y la revolución, pues fue un documento que plasmaba el propósito de unir los esfuerzos para derrocar a la tiranía. También establecía la línea insurreccional secundada por una huelga revolucionaria. En las circunstancias políticas del año 1957 llegamos al miércoles 13 de marzo. Qué lejos estaban de conocer quienes transitaban por las calles habaneras que un grupo de revolucionarios tendrían un encuentro con la historia en uno de los lugares más céntricos de la capital. En breve estaremos con los detalles de los acontecimientos, porque de inmediato les propongo el primer acercamiento a una producción que, desde el punto de vista audiovisual, enriquece todo lo que deben saber acerca de Manzanita, como cariñosamente llamaban también a José Antonio Echeverría. A 145 kilómetros aproximadamente al este de La Habana, en la provincia de Matanzas, está la ciudad de Cárdenas. Allí nace a las 3 de la tarde del 16 de julio de 1932 José Antonio Echeverría Bianchi, el primer hijo del matrimonio formado por Antonio Jesús Echeverría González y María de la Concepción Bianchi Tristá. En esta casa José Antonio convive con sus padres, luego en la medida en que van naciendo sus hermanos, el primero Sinforiano, después Alfredo, el menor de los hermanos varones y por último su hermana Lucía. Quienes lo conocieron desde pequeño lo describen como un niño de carácter afable, inquieto, comunicativo y respetuoso. El Parque Tomás Estrada Palma, en pleno corazón de la ciudad de Cárdenas, es el escenario principal de sus juegos infantiles. Comenzó sus estudios en el Colegio Champañán de la Congregación Hermanos Maristas, ubicado en la calle Ayón, esquina Industria. Desde sus comienzos es un estudiante muy aplicado, a pesar de ser un niño asmático y en algunas oportunidades tener que ausentarse a clase, trató siempre de recuperar en el menor tiempo posible todas las clases perdidas. José Antonio muestra sensibilidad por el arte y eso lo lleva a tomar lecciones de pintura y guitarra. También manifiesta inclinación por la filatelia. Aquel 13 de marzo de 1957 acontecía como un día con aparente tranquilidad. Sin embargo, 3 comandos revolucionarios esperaban atentos la orden de combate para llevar a cabo 3 operaciones cuidadosamente estructuradas y cronometradas que sacudirían a la nación. Los comandos se albergarían en 3 puntos de la barriada del Vedado. 50 combatientes que irían al asalto del Palacio Presidencial estarían acuartelados en la calle 21 entre 22 y 24. Y los que participarían en la toma de Radio Reloj, encabezados por José Antonio Echeverría, se encontrarían en el sótano de un edificio en la calle 19 entre B y C y en la calle 6 entre 19 y 21. El comando de la segunda operación de apoyo, que era un contingente necesario, tenía 2 objetivos fundamentales. 1, garantizar el abastecimiento del parque a los asaltantes, producto del volumen de fuego necesario para penetrar en la guarida del tirano, y tomar los edificios más altos que rodeaban Palacio para neutralizar las ametralladoras situadas en la azotea de esa instalación. Lamentablemente, este comando no fue posible acuartelarlo y ese numeroso grupo, ampliamente habituallado para estos importantes propósitos, inexplicablemente no acudió a aquella cita de honor, lo que motivó un desenlace fatal en el desarrollo de los acontecimientos. Entregado en cuerpo y alma al combate contra la tiranía, sufre la pérdida de su hermano menor, Alfredo Echeverría, en un accidente automovilístico ocurrido en la noche del 24 de abril de 1956 en la antigua carretera de Cárdenas a Varadero.
¿Qué sucedió cuando por fin se da la orden de iniciar las acciones? Por supuesto, los jóvenes se mostraron toda su valentía y pusieron a prueba sus cualidades como combatientes. Sobre eso estaremos comentando en los próximos minutos, luego de propiciarles un acercamiento artístico relacionado con el lugar al que debían llegar los revolucionarios al terminar las acciones e instalar allí un centro de operaciones para luego entregarle las armas al pueblo con vistas a comenzar una insurrección armada en la capital. Nos encontramos en la escalinata de la Universidad de La Habana. Aquí cursó sus estudios el líder estudiantil José Antonio Echeverría. En la cima de esta colina se encuentra el Alma Mater. Realizada en 1919 por el escultor checo radicado en Cuba, Mario Corbel, la obra fundida en bronce fue instalada sobre un pedestal de cemento y piedra en el terreno rústico que era el centro de las edificaciones de la colina. El artista se sirvió de dos modelos para esculpir su obra. De una tomaría el rostro, la cabeza y el cuello, de la otra copiaría el cuerpo. La primera modelo fue una joven de 16 años de edad, hija del profesor de análisis matemático de la Escuela de Ciencias de la Universidad de La Habana y entonces secretario de Obras Públicas. La segunda modelo fue una joven mestiza habanera de cuerpo maduro y fuertes formas sólidas y bien marcadas. No sería hasta la segunda mitad del mes de diciembre de 1927 que fue trasladada hacia su lugar definitivo la recién iniciada escalinata universitaria. En los costados del trono de bronce en que aparece sentada, el escultor dejó grabadas en bajo relieve figuras alusivas a las artes y ciencias que se enseñaban en la Universidad de La Habana. Aparecen la cosmografía, botánica, la medicina, farmacia, leyes, filosofía, letras y la arquitectura representadas por diosas con objetos que identifican la ciencia o arte en cuestión. La locución en latín de Alma Mater solo se aplica a las universidades y su significado concreto es madre nutricia, o sea, que nutre de conocimientos y es aplicado al más alto centro docente de La Habana. Y esto es todo por hoy, si de arte se trata. Ahorita nos volveremos a encontrar para seguir recorriendo la historia que nos cuentan las imágenes. Ya nos reencontramos y es momento de comentarles que aproximadamente a las 3 de la tarde del 13 de marzo de 1957, un camión se estacionó en el callejón sin salida que nace donde convergen las calles 21 y 24, que como ya mencionamos se encuentran en El Vedado. Del edificio aledaño descendió por las escaleras de dos en dos un grupo de jóvenes y entró al vehículo. Otros, encabezados por Carlos Gutiérrez Menoyo y Faure Chomón, se encaminaron hacia los automóviles parqueados en la zona. Todos los autos se trasladaron por 21 y tras doblar en la calle 26 siguieron por 17. José Antonio, junto con Fructuoso Rodríguez y otros combatientes, abandonó el lugar y en automóvil se dirigió hacia Radio Reloj. Pistola en mano entró en la cabina de transmisión y conminó al locutor a leer los partes confeccionados previamente por el directorio revolucionario que anunciaban el asalto al Palacio Presidencial. Minutos después se oyó su voz en toda la... Radio Ro informando en atención a los trascendentales acontecimientos que se están desarrollando. Se leerá a continuación una locución al pueblo de Cuba por el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria y líder del directorio estudiantil, José Antonio Echeverría. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fulgencio Batista. En su propia madriguera del Palacio Presidencial, el pueblo de Cuba ha ido a ajustarles cuentas. Y somos nosotros, el directorio revolucionario, los que a nombre de la revolución cubana hemos advertido de este régimen de oprobio. Cubanos que me escuchan, acaba de ser eliminado. Como ya todos deben conocer, la locución completa preparada por José Antonio para ese fin nunca salió al aire por haber sido interrumpida la transmisión. Mientras esto ocurría, el otro comando llegaba a la entrada principal del Palacio Presidencial. Carlos Gutiérrez descendió de su carro y con un movimiento rápido neutralizó a la posta.
Al frente de un grupo llegó hasta el Salón de los Espejos, pero el dictador no se hallaba en su despacho. José Antonio y sus compañeros partieron de Radio Reloj hacia la universidad, pero el auto donde iba chocó con un patrullero. El líder estudiantil lo enfrentó con coraje inigualable. Varios disparos impactaron su cuerpo y lo hicieron caer. Sin embargo, se incorporó para seguir disparando. Fue entonces que una ráfaga lo fulminó. José Antonio Echeverría cae acribillado a balazos, a un costado de su querida alma mater. En Palacio, las fuerzas de la tiranía se reorganizaron y comenzaron a repeler el ataque. La situación de los revolucionarios se tornó difícil ante la carencia de parque y la ausencia del programado grupo de apoyo que nunca apareció. Carlos Gutiérrez cayó mortalmente herido. José Machadito, comprendió que el asalto había fracasado y asumió la responsabilidad de ordenar la retirada. Ya fuera del recinto, al comprobar que su amigo Juan Pedro Carbó estaba extraviado, volvió a entrar y logró rescatarlo. Podemos afirmar que las acciones efectuadas en el Palacio y Radio Reloj de cierta manera cumplieron sus objetivos. Se realizaron coordinadamente a plena luz del día, conmovieron a toda la nación y fueron calificadas por el historiador de la ciudad, doctor Emilio Roy. La hazaña más fieramente audaz de nuestras luchas por la libertad. La cuota de sangre vertida por los combatientes de aquellas acciones no terminó el 13 de marzo. Días después, el 20 de abril, producto de una vil y despreciable delación, fueron asesinados en un apartamento de la calle Humboldt número 7, 4 héroes de aquellas acciones. Fructuoso Rodríguez, quien sustituyó a José Antonio en la dirección de la FEU y el Directorio Revolucionario, junto a Juan Pedro Carbó, José Machado y Joe Westrop. El cadáver de José Antonio Echeverría es llevado a la funeraria de Zapata y II, en la barriada habanera del Vedado. Al día siguiente, por la mañana, a las 11 de la mañana, ya dan la noticia de que está en la funeraria de Zapata y II el cadáver de José Antonio. Yo inmediatamente llamo a la funeraria de Zapata y II y hablo con el padre de José Antonio, que se llamaba Antonio también, pero nosotros le decíamos Nini. Y hablo con Nini y Nini me dice, no vengas, porque yo estoy esperando la orden de aprobación de trasladar el cadáver para Cárdenas. Luego de más de 20 horas de angustiosa espera, por fin, en la tarde del 14 de marzo, sus familiares reciben el autorizo para trasladarlo hacia el cementerio de la ciudad de Cárdenas y enterrarlo allí. Cuando llegamos a Cárdenas, eran las 8 y pico de la noche, 8:20, 8:15, 8:20 creo que era. Era un espectáculo terrible, porque el cementerio estaba totalmente ocupado por los soldados, estaba tomado por las Fuerzas Armadas. No dejaron entrar a todos los carros que iban en el cortejo. Entró el carro fúnebre, entró otro carro más, y entró el carro donde iban los familiares más allegados de José Antonio. Es una impresión que uno no puede borrarla nunca, porque era oscuro ya, el cementerio no tiene iluminación y los sepultureros se alumbraron con faroles de aquellos que llamábamos en ese momento camaroneros, que eran unos faroles bastante rústicos y era la única luz que había allí en el cementerio. Se colocó el ataúd y sin despedida de duelo se expresó la gracia ahí nada más por haber asistido los que fueron, se puso la corona y todo el mundo se fue así. Una cosa muy deprimente. En su testamento político, José Antonio había afirmado, si caemos que nuestra sangre señale el camino de la libertad, porque tenga o no nuestra acción el éxito que esperamos, la conmoción que originará nos hará adelantar en la senda del triunfo. Pero es la acción del pueblo la que será decisiva para alcanzarlo. Y así fue. Jóvenes de la ciudad y el campo se integraron a la insurrección. El Directorio Revolucionario, que José Antonio fundó como brazo armado de la FEU, organizó guerrillas en el centro del país,
y con la llegada allí del Che y Camilo, se puso bajo las órdenes del guerrillero heroico y con sus hermanos de la Sierra Maestra libraron batallas decisivas como la de Santa Clara. En menos de 21 meses la tiranía cayó descabezada y el pueblo en el poder comenzó a guiar los destinos de Cuba. Les propongo a continuación un segundo acercamiento a la producción audiovisual que hoy les hemos sugerido y que, de cierta manera, nos acerca en el tiempo a la vida de José Antonio Echeverría. Ingresa en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cárdenas en septiembre de 1945. Aparece entre los primeros expedientes de cada curso. Incursiona en la pintura con óleo y hace su primer cuadro en 1946. Mantiene su afición por el baloncesto y practica también fútbol, rugby, natación y remo. Debido a su condición de buen bailador y jovial carácter, las muchachas lo disputan como pareja acompañante para las fiestas, cenas y otras salidas. Era muy alegre, conversador, tenía muchos temas para compartir, era una persona muy culta, además provenía de una clase social que era codiciada para formar familia y compromisos en esa época. José Antonio, entre las muchachas, tenía una aceptación tremenda, porque a pesar de que le decíamos gordo, era extremadamente atractivo. Todavía hay compañeras de la edad nuestra y de los años nuestros en la universidad que recuerdan con muchísimo orgullo cualquier alabanza que José Antonio les hiciera, cualquier chiste que tuviera relación con ella, que siempre era muy respetuoso, por supuesto. José Antonio Echeverría fue todo desinterés personal. Enfrentó y desafió el peligro, golpes, clandestinidad, cárceles, manifestaciones, siempre en primera fila. Su estudio no podría ser completo si no se contemplara de manera integral su proyección social, cultural, internacionalista, antiimperialista y martiana. En el mes de mayo de 1954 había participado en la inauguración del primer Festival de Arte Universitario y pronunció palabras que sintetizan su pensamiento, su sentido ético y fundamentalmente su respeto por las generaciones que lo habían antecedido. El 10 de enero de 1953, la FEU coloca frente a la universidad un busto de su fundador, Julio Antonio Mella, que amanece ultrajado 5 días después. La reacción del estudiantado fue tan violenta que yo creo que fue la primera manifestación masiva de una combatividad increíble. José Antonio con sus compañeros comenzó la consigna de a palacio, a palacio, a palacio, a palacio. Así de sencillo y profundo era Echeverría. El traslado de su cadáver hacia Cárdenas, su ciudad natal, se efectuó bajo mucha presión. La tiranía temía las manifestaciones de simpatía. Lo prepararon todo minuciosamente. Minutos antes de entrar el cortejo a cada pueblo en el trayecto de casi 150 kilómetros entre La Habana y Cárdenas, la electricidad era cortada para que pasara inadvertido. Al conocer la triste noticia de su caída en combate, la familia se trasladó hacia la capital. Todavía, el 14 de marzo de 1957, un día después de las heroicas acciones, las autoridades no querían entregar el cadáver. Un senador cardenense convenció a Batista. Finalmente accedieron, pero con numerosas condiciones. Casi al oscurecer salió el cortejo desde La Habana. En la funeraria el féretro fue cargado por miembros de la FEU hasta el carro fúnebre. Resulta interesante que conozcan que un grupo de cardenenses colocó una tarja en la tumba del joven el 25 de mayo de 1957, pero la dedicatoria molestó a los sicarios de Batista, quienes el 26 en la tarde la destruyeron. A José Antonio Echeverría, porque fuiste justo, honesto y valiente en medio del fango que nos ahoga, tus ideales puros serán interpretados y mantenidos en la lucha entablada por la justicia y la libertad que Cuba recibió de sus libertadores. El día 27 de mayo del propio año 1957, la tarja desapareció y hubo manifestaciones en el pueblo. Después de 1959 se reconstruyó y se volvió a colocar en el panteón porque honrar honra.
Es por eso que, al triunfar la revolución, el comandante en jefe Fidel Castro desvió su ruta por la carretera central en la Caravana de la Libertad y acudió al cementerio de Cárdenas a rendirle homenaje de recordación a su compañero de ideales. Ese es uno de los sitios que perpetúa la memoria del destacado líder revolucionario. Y existe otro. A propósito, desde el lugar será el acercamiento histórico de los próximos minutos. Para desarrollar nuestra sección desde el lugar nos hemos trasladado hasta el Museo Casa Natal José Antonio Echeverría, ubicado en Cárdenas, Matanzas, justamente frente a esta plaza, antiguamente con el nombre de José Estrada Palma y hoy lleva el nombre del líder estudiantil. Acompáñenme. En esta vivienda nació José Antonio Echeverría. Fue declarada Monumento Nacional en 1971 y convertida en museo en 1973 como una sección de historia del Museo Oscar María de Rojas. A menos de medio siglo de fundada la ciudad, se levantó esta casa en el año 1873. En 2001 se convirtió en el Museo Casa Natal José Antonio Echeverría, con una nueva reparación que cambió su temática a solicitud de los combatientes que pertenecieron al directorio revolucionario y pasó a ser un museo monotemático donde se estudia y divulga la figura del líder estudiantil y su lucha contra Batista junto a un grupo de valerosos jóvenes revolucionarios. A partir del 24 de diciembre de 2003 se decidió la restauración total del museo, en la que intervinieron los bienes patrimoniales, culturales y estructurales, devolviéndole al inmueble su estado original: techos, carpintería, pintura, herrajes que le dan al museo su belleza arquitectónica. En su interior se puede apreciar valiosos y originales objetos, fotografías y documentos históricos vinculados con la vida y obra de José Antonio Echeverría y de sus familiares y compañeros de lucha, así como el automóvil marca Chrysler de 1954, utilizado por el líder estudiantil cardenense en algunas actividades revolucionarias. La restauración y preservación de los museos y casas natales de los héroes y mártires de la patria ha sido premisa fundamental de la revolución para conocer la vida y obra de quienes fueron, son y serán faro y guía de ese pueblo. Ya me despido, los espero muy pronto para, desde el lugar, retomar la historia. Nos vemos. Acciones como las del 13 de marzo de 1957 fueron decisivas para el triunfo de la revolución. Y el 1 de enero de 1959, los sobrevivientes de aquellos acontecimientos se encontraban también participando, tanto en la lucha, en el llano, como en las montañas de la Sierra Maestra y el Escambray. José Antonio Echeverría, Manzanita, el hijo del alma mater o sencillamente el líder estudiantil, siempre se destacó por su decisión de lucha, su valentía y madurez política, y como dijera Fidel, fue el más alto exponente del estudiantado universitario y el joven más brillante en la universidad en los últimos años. Aquel día marchó a cumplir su compromiso con la patria. Recuerden, conocer el pasado reafirma el presente y consolida el futuro, porque una de las fortalezas de la revolución radica en su historia. Nos despedimos. Solo recuerden que siempre tendremos un buen pretexto para reencontrarnos y juntos recorrer la historia en imágenes. Hasta entonces. Los caminos nos hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse.